Dios les bendiga, hermanos, en este precioso domingo. Bienvenidos a todos los que están conectándose ahorita, los que ya están conectados, que Dios les bendiga. Y bueno, damos gracias al Señor por un día más, gracias por su misericordia, por su grande amor para con nosotros. Y hermanos, les amamos como siempre, les extrañamos y bendecimos sus vidas de parte de Dios. Vamos a empezar este servicio leyendo en Salmos 118, del versículo 14 al versículo 17. Y pues únanse ahí conmigo en la lectura de la palabra del Señor. Amén. El Señor es mi fortaleza y mi canción. Él es mi salvación. Voz de júbilo y de salvación hay en las moradas de los justos. La diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor está levantada en alto. La diestra del Señor hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Y luego vamos a leer en el versículo 20 al versículo 24. Y dice así: Esta es la puerta del Señor, por ella entrarán los justos. Te daré gracias porque me has respondido y has sido mi salvación. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la principal del ángulo. De parte del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Vamos a alegrarnos en el Señor, vamos a gozarnos, vamos a alabarle, vamos a bendecir su nombre y vamos a darle gracias por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Amén, porque hasta aquí Él ha sido bueno. Y yo estoy segura que tú lo reconoces, que Él ha estado contigo en medio de todo este tiempo. Él nunca nos ha dejado ni nos dejará. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor también. Amén. Padre, en esta mañana glorificamos tu santo nombre, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres grande. Tu poder es grande, Señor, y tu bondad infinita. Señor, gracias por permitirnos un domingo más, Señor, reunirnos a través de este medio para adorarte, para bendecirte, para escuchar tu palabra, Señor. Señor, ayúdanos a mantener nuestro oído atento a lo que tú tienes para nosotros hoy, a poner en práctica todo lo que tú nos enseñes hoy, Señor, a no ser solamente oidores, sino ser hacedores de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo espiritualmente, a dar, Señor, más y más cada día, Señor, del amor que tú nos das a todas aquellas personas, Señor, que también lo necesitan. Ese gozo, esa paz que solamente tú sabes dar, Señor. Ayúdanos que la podamos transmitir, Señor, como es tu voluntad. Padre, gracias. Ponemos en tus manos, Señor, este servicio, la alabanza, estos jóvenes, Señor, y recíbela, Señor, ante tu trono con olor fragante. Padre, te amamos. Te bendecimos, te adoramos, te exaltamos, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Te pido, Señor, que tú bendigas a mis hermanos, que tú les llenes de tu presencia, que cada uno de nosotros, Señor, podamos ser obedientes a tu palabra y seguir adelante, creyéndote, amándote, Señor, y sirviéndote. Gracias, Jesús. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a gozarnos este día, disfruta este domingo con tu familia y compartamos alegrías. Amén. Dios les bendiga. A ti cantamos, Jesús, y a ti alabamos en esta mañana. Eres Dios, el Señor de la creación, Rey de mi corazón.
que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Y eres el agua que sacia mi sed, tuya es la gloria, tuyo es el poder. No hay nadie que se compare a ti, Jesús. Eres quien sana toda enfermedad, eres quien vence a la oscuridad. No hay nadie que se compare a ti, Jesús, 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 amén. Te voy a invitar a que ahí donde tú estás, levantes tus manos y adores el nombre del Señor. Cántalo con nosotros. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos, Dios, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. Cántalo, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy. Te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control.
cántalo, no me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Y yo sé quién va conmigo, va por mí, y quien a mis enemigos hace huir. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti, Jesús. No te falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada porque te tengo a ti. No nos falta nada si te tenemos a ti, Dios. No nos falta nada, Cristo. No nos falta nada, Dios. Vamos a adorarle ahí donde tú estás. Dale gracias porque Él nunca nos deja. Gracias, Cristo. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Feliz domingo, y hoy es primer domingo del mes de junio, así es que aquí estamos ya con mi esposa listos para compartir la cena del Señor. Y qué bendición poder hacerlo para recordar y para, bueno, celebrar, ¿verdad?, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo dio su vida por nosotros. Quiero leerles lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 31, en donde nos habla acerca de precisamente celebrar la cena del Señor. Dice: de modo que cualquiera que coma este pan y beba esta copa del Señor de manera indigna, será culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, examínese cada uno a sí mismo. Y esa es la parte que nos interesa ahorita, ¿verdad? Ustedes se recordarán que los corintios lamentablemente habían perdido la reverencia a la hora de compartir la cena del Señor, y el apóstol Pablo se está dirigiendo acerca de eso y enseñándoles lo que deben de hacer. Realmente les está diciendo que tienen que ser reverentes, porque lo que están haciendo es algo muy importante,
están recordando y celebrando pues el sacrificio de Cristo. Y por eso es que Él les dice que se examinen cada uno a sí mismo. Y sigue diciendo, entonces coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe, no discerniendo el cuerpo, juicio come y bebe para sí. Por eso hay entre ustedes muchos enfermos y debilitados, y muchos duermen. Pero si nos examináramos bien a nosotros mismos, no se nos juzgaría. O sea, pues es importante, antes de participar de la Santa Cena, examinarnos nosotros mismos. Y si hay algo malo en nuestras vidas que necesitamos cambiar, pues tomar una decisión firme de cambiarlo y pedirle perdón al Señor. Proverbios 28:19 dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, la persona que no los reconoce, la persona que por alguna razón hace eso y quiere seguir en sus pecados. La persona pues que no reconoce que tiene pecados, que tiene faltas y no los confiesa, no pide perdón, esa persona dice no prosperará. Pero por el contrario, el que los confiesa y los abandona, alcanzará misericordia. Y tenemos ese pasaje tan precioso de 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que antes de empezar para compartir la cena del Señor, vamos a orar, hermanos. Amén. Vamos a examinar nuestras vidas. Señor Jesús, en este momento tan hermoso y tan sublime, en el que estamos a punto de participar simbólicamente de tu cuerpo y de tu sangre, tú nos dices en tu palabra que hagamos un examen de nosotros mismos, Señor. Si hemos pecado, que lo reconozcamos, que lo confesemos y te pidamos perdón. Si hay algo malo en nuestras vidas que no te agrada, que no esté de acuerdo a tu voluntad, Señor, también que lo reconozcamos y que tomemos una decisión firme de dejar de hacerlo, de dejar el pecado, de ser conforme a tu voluntad, Señor. Y para eso estamos en este momento, Señor, que todos tengamos primero la valentía, pero también la humildad de reconocer nuestras faltas y pedirte perdón, confesarlas, para que tú nos puedas perdonar, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y amén. Amén. Mi esposa entonces nos va a dirigir para lo del pan. Dios les bendiga en esta mañana, un bendecido día para todos ustedes y vamos a unirnos en este tiempo de la Santa Cena para participar todos y quisiera que tomaran el pedacito de pan todos juntos y vamos a orar por este pedacito de pan que es el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, que fue inmolado por nosotros, en el que cargó todos nuestros pecados y por sus llagas nosotros somos sanados. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Gracias, Jesús, Señor venimos Jesús. delante de ti, Señor, dándote gracias adoramos, Señor. por el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario, Gracias Señor, por por tu amor cuerpo, a nosotros. Padre, venimos también Gracias delante por de llevar ti todos pidiéndote nuestros por pecados, sanidad, Señor, para todos Gracias, aquellos Señor que se Jesús. encuentran enfermos en este momento Bendito y es que tu nombre, necesitan, Señor, un toque de tu gracia, un Señor. toque de tu poder, Señor. Pon tu Gracias, mano Padre. sanadora, Señor, en el nombre de Jesús, Sí, porque por Señor. tus llagas nosotros somos sanados. Sí, Tú Señor. llevaste nuestras enfermedades a la cruz del Calvario, Señor, y te damos las gracias. En ti confiamos, en ti creemos, Señor, en el nombre de Jesús. Y gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Amén y amén. Amén. Vamos a orar, a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 11, versículos 23 y 24. Y dice así: porque yo recibí del Señor la enseñanza que también les he transmitido, que el Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomen, coman, esto es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Vamos a participar todos del pedacito de pan. Amén.
Gracias, Señor. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a participar entonces de la sangre de Cristo y recordamos que estos son solamente símbolos, ¿verdad? El pedacito de pan es un símbolo del cuerpo de nuestro Señor y el vino es un símbolo de su sangre. Amén. Su sangre, que la Biblia nos enseña que es la única que puede limpiar los pecados. Amén. No hay nada más que pueda limpiar los pecados, sino solamente la sangre de Cristo. Y el sacrificio que nuestro Señor hizo en la cruz del Calvario es el que, cuando nosotros creemos en Él, nos da el perdón de nuestros pecados y también la vida eterna. Así es que vamos a orar primero dándole gracias al Señor por su sangre. Amén. Cierra tus ojos. Gracias. Señor Jesús, te damos gracias por tu sangre bendita y gloriosa que derramaste en la cruz hasta la última gota. Porque es por tu sangre, Señor, que nosotros somos limpiados. Sí, es lo único, Señor. Lo reconocemos, lo creemos, lo confesamos, que es lo único que puede limpiar los pecados. No hay nada más, gracias, Señor, fuera de tu sangre. Sí. Y, Señor, te damos gracias porque hemos creído en ti y hemos sido ya lavados en tu sangre por fe, Señor. Sí. Gracias, Jesús, en tu nombre precioso. Amén. Y dice la palabra del Señor: asimismo tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto todas las veces que la beban en memoria de mí. Todas las veces que coman este pan y beban esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que Él venga. Vamos todos a compartir de la copa. Gloria a Dios. Vamos a orar, hermanos. Si gustas tomarte de la mano ahí, de tu cónyuge, de tus hijos, ahí como familia, vamos a hacer una oración. Amado Señor, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia al haberte dado, Señor, como sacrificio único y perfecto y completo, Señor, para salvar a todos los seres humanos. Bien dice tu palabra, Señor, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por tu amor y tu misericordia. Señor, una vez más, antes de terminar, te pedimos de tu protección, te pedimos de tu bendición, te pedimos, Señor, de que hagas tu voluntad perfecta en nuestras vidas, en nuestras familias y en nuestros hogares. También en nuestra iglesia, Señor, y en nuestras comunidades, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y también quisiéramos, en la iglesia tenemos la costumbre de invitar a todos aquellos que tienen alguna petición, una necesidad, para que pasen al frente y orar por esas necesidades. Vamos a hacerlo en este momento. Así es que si tú tienes una necesidad, confía en el Señor. Pídele al Señor. Pon todo tu corazón y toda tu fe y esperanza en el Señor. Y vamos a pedirle al Señor. Amén. Amado Señor, en este momento venimos ante ti, reconociendo que tú eres todopoderoso, que tú nos amas infinitamente, Señor. Y que, Señor, cuando tenemos necesidad, podemos venir confiados ante ti para pedirte para que resuelvas esa necesidad. Así es que, Señor, en este momento, yo te pido por mis hermanos y mis hermanas que en este momento están orando, Señor, clamando a ti, pidiéndote que tú intervengas a su favor, que tú hagas un milagro, que tú sanes, Señor, que tú resuelvas algún problema, algo, Señor, en sus vidas. Así es que, Señor, toma toda necesidad y, Señor, resuélvela conforme a tu gran poder. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Te adoramos y te bendecimos. Gracias, amén y amén. Amén. Gloria a Dios. Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Feliz fin de semana.
Siempre nuestros deseos y nuestra oración es que Dios les proteja de todo mal, que Dios los bendiga y que el Señor los prospere en todos los aspectos de sus vidas y también ahí en su familia. Esta mañana quiero compartirles el tema que yo he titulado La importancia del fruto del Espíritu Santo. La importancia del fruto del Espíritu Santo. Y quiero leer lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 al 25. Dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Vamos a orar. Cierra tus ojos. Señor, una vez más te adoramos, te bendecimos, te damos toda gloria, toda honra y toda adoración. Y desde ya te damos gracias por tu palabra. Una vez más por lo que tú nos vas a hablar a nuestras vidas, hablar a nuestro corazón, en lo individual, Señor, pero también como familia y como congregación, como iglesia. Gracias, Señor. Ayúdanos a poner por obra lo que tú quieres decirnos. Y toda la honra y toda la gloria sean para ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. El domingo pasado yo estuve hablando acerca de por qué todavía es importante y por qué todavía necesitamos el Espíritu Santo. Bueno, en realidad el Espíritu Santo siempre se ha necesitado, siempre ha sido importante, siempre se necesitará, siempre será importante porque es Dios obrando en nuestras vidas y morando en nosotros. Pero les decía yo que hay instancias hoy en día en que parece que la iglesia está dependiendo más de sus propias fuerzas, de su propia inteligencia, de sus propios talentos, de sus propios métodos, y no tanto en la dirección, en el poder, la unción del Espíritu Santo. Y les decía yo pues que es sumamente importante e imprescindible que como cristianos y como iglesia le demos ese lugar tan esencial que el Espíritu Santo tiene en nuestras vidas y en nuestra iglesia, o mejor dicho, en la iglesia en general. Pero hoy quiero hablarles un poco acerca de la obra maravillosa del Espíritu Santo directamente en el creyente. Y esta obra se manifiesta después de que una persona cree en Jesucristo como su Señor y Salvador. Y empieza cuando el Espíritu Santo inicia esa transformación en la persona que ha creído en Jesucristo. Y en esa obra de transformación es donde encontramos lo que la Biblia le llama el fruto del Espíritu Santo. Pero, ¿qué es el fruto del Espíritu Santo? Déjenme decirles que así como un árbol frutal, obviamente da frutos, que podríamos decir es lo mejor del árbol frutal, es como un regalo, es como una demostración de su salud y de quién es. Entonces, también pues la obra del Espíritu Santo en la vida de una persona se debe manifestar de maneras claras. Y en el libro de Gálatas, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos da una lista de lo que es el fruto del Espíritu Santo. Aunque quiero decirles que no creo yo que esa sea una lista completa, una lista exhaustiva. Dice Gálatas 5, 22 y 23, y lo acabábamos de leer, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Eso nos dice la palabra de Dios, pues, que es el fruto del Espíritu Santo. Podríamos decir, yo quisiera decir que el fruto del Espíritu Santo, si ustedes se dan cuenta, es toda buena cualidad en un cristiano,
es toda buena característica, todo buen comportamiento, todo buen sentimiento, pudiera agregar yo ahí también, que todo cristiano debe de tener. Yo creo que ese es el fruto del Espíritu, porque repito, no creo yo que esta sea una lista completa. Por ejemplo, ahí podríamos agregar humildad, ahí podríamos agregar, bueno, muchas cosas más. Pero el punto principal de la lección de hoy es ¿por qué es tan importante ese fruto del Espíritu Santo en nosotros? Yo quiero compartirles 4 razones por las cuales es tan importante. La primera razón, el fruto del Espíritu Santo es importante porque es una manifestación de nuestra fe en Jesucristo, pero también es una manifestación de la obra redentora de Jesucristo en nosotros. ¿A qué me refiero con esto? Creer correctamente en Jesús implica que uno se va a rendir al Señor. Implica que uno se está comprometiendo a ser obediente a todo lo que el Señor pida de nosotros. En Mateo capítulo 16, versículos 24 y 25, se encuentra este pasaje que todos conocemos, en donde dice: entonces Jesús les dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Quiere decir que la persona que quiere seguir a Jesús debe de negarse todo aquello que es malo en esa persona, todo aquello que es pecado en esa persona, todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. La persona debe de negarse a sí mismo. Y dice: tome su cruz y sígame, porque el que quiera salvar su vida la perderá. Quiere decir, aquella persona que quiera seguir haciendo su voluntad, aquella persona que quiera seguir viviendo como siempre ha vivido, aquella persona más específicamente, ¿verdad?, que quiera entrar en el reino de los cielos por sus propios medios y méritos, esa persona se va a perder. Pero luego dice el Señor: el que pierda su vida por causa mía, es decir, la persona que se niegue a sí mismo, esa persona va a encontrar verdaderamente la vida en Cristo, la vida eterna. Pero el punto es pues que creer correctamente en Jesús implica que uno va a estar dispuesto a rendirse a Él. Uno va a estar dispuesto a rendir su voluntad a la voluntad del Señor. Que uno va a estar dispuesto a hacer la voluntad del Señor y ya no su propia voluntad. Y esto es bien interesante porque estamos viviendo en un tiempo en que hay personas que quieren ser cristianos, quieren llamarse cristianos, quieren participar de la iglesia, pero que no se quieren negar a sí mismos. Les voy a ser sincero, a veces a mí esto me confunde un poco porque veo personas que, repito, se llaman cristianos y tienen problemas en su vida, y muchas veces esos problemas son causados por sus propios pecados, por sus propios errores, debido a que no se han rendido al Señor, debido a que no quieren obedecer al Señor o no quieren dejar algo malo. Y me da la impresión pues de que estas personas no entienden esto tan fácil de entender, esto tan lógico, de que cuando uno se hace cristiano, uno le está rindiendo totalmente su vida al Señor. Uno le está rindiendo totalmente su voluntad al Señor. Y uno le está diciendo al Señor: Señor, yo voy a obedecerte absolutamente en todo. Entonces, pues una persona que cree en Jesucristo y lo recibe como Salvador y como Señor, va a cambiar su modo de vivir. Va a dejar el pecado y va a empezar a vivir conforme a la voluntad de Dios. Es decir, ahí es donde esa persona va a dar fruto. El cambio, la transformación, el nacer de nuevo, el hecho de que el Espíritu Santo venga a morar en uno, va a cambiarlo a uno, y ahí es donde viene ese fruto. Si uno antes no tenía paciencia,
ahora uno va a ser paciente. Si uno antes odiaba, guardaba rencor y resentimiento, ahora uno va a amar. Si uno antes era orgulloso y vanidoso, ahora uno va a ser manso. Si uno antes se la pasaba triste y decepcionado, bueno, ahora uno pues va a tener gozo y va a tener paz, etcétera, etcétera. Por eso digo, cuando uno cree en Jesucristo, uno empieza a dejarse llevar por el Espíritu Santo y uno empieza a cambiar su modo de vivir y a dar fruto. Pero por el contrario, una persona que, como estaba diciendo hace un momentito, que se llama cristiana, pero que sigue practicando el pecado, esa persona, la verdad, no es cristiana en realidad, no ha nacido de nuevo. O tal vez se rindió por un momentito y luego ya no se rindió. O tal vez ha rendido, yo no sé si esto sea posible, pero ha rendido ciertas áreas de su vida, pero otras no las ha rendido. No, mis amados hermanos, eso no puede ser así. Cuando uno cree en Jesucristo, uno debe rendirse totalmente. Uno debe rendir todas las áreas de su vida. Fíjese lo que dijo Jesús, Mateo 7, 16 y 19. Y él aquí usa la palabra frutos. La persona rendida al Señor da buenos frutos. La persona no rendida al Señor no da buenos frutos. Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así también todo árbol sano, dice, da buenos frutos, pero el árbol podrido da malos frutos. El árbol sano no puede dar malos frutos, ni tampoco puede el árbol podrido dar buenos frutos. Todo árbol que no lleva buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conocerán. Mis amados hermanos, vuelvo a repetir, el fruto del Espíritu Santo es una señal de nuestra fe verdadera en Cristo y de su obra en nosotros. Si nosotros verdaderamente hemos creído en Él, si nosotros verdaderamente le hemos conocido como Señor y Salvador, nos hemos rendido a Él, entonces vamos a dar buenos frutos, como dice nuestro Señor aquí. Si estamos dando malos frutos, si hay una persona por ahí que se llama cristiana, pero está dando malos frutos, es decir, se porta mal, vive en pecado, practica el pecado, o es enojona, o es iracunda, o todas esas cosas, entonces lamentablemente esa persona o no se ha rendido verdaderamente a Jesús, o no le ha conocido verdaderamente. Así es que buenos frutos son señal de que verdaderamente hemos creído en Jesús y que hemos creído bien, hermanos. Amén. Vuelvo a decir, hay quienes quieren ser cristianos, pero no quieren vivir conforme a la palabra de Dios. No quieren vivir en obediencia y no quieren vivir en santidad. Hay quienes se llaman cristianos, pero su vida demuestra que no lo son. Así que, mis amados hermanos, si somos cristianos verdaderos, si hemos creído verdaderamente en el Señor, entonces nos hemos rendido a su voluntad y vamos a dar buen fruto. ¿Cuántos pueden decir amén? Gloria al Señor. Muy bien. No solamente el fruto del Espíritu Santo es importante porque muestra una fe verdadera y sana en Jesucristo y la obra de redención en nosotros, pero el fruto del Espíritu Santo, en segundo lugar, es importante porque muestra que verdaderamente el Espíritu Santo está reinando en nuestra vida. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo, Gálatas 5:17, dice, porque la carne desea lo que es contrario al Espíritu, y el Espíritu lo que es contrario a la carne. Básicamente, pues, si uno está lleno del Espíritu Santo, si uno se ha rendido a la dirección del Espíritu Santo, entonces uno va a agradar al Espíritu, uno va a agradar a Dios, uno no va a vivir de acuerdo con la carne. Pero si uno está viviendo en la carne, quiere decir simple y sencillamente
que el Espíritu Santo no está reinando en nuestras vidas. Fíjese lo que decía ahí en Gálatas 5, 24, dice, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne. Es decir, esta naturaleza pecadora que se inclina al pecado, cuando nos entregamos a Cristo, cuando nos rendimos a Él, la crucificamos, es decir, ya no le vamos a obedecer, ya no la vamos a complacer, ya no vamos a hacer lo que nos dice, vamos a hacer lo que nos diga el Espíritu Santo, lo que nos diga la palabra del Señor. Aleluya. Por eso me gusta tanto ese pasaje. Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Mire qué tremendo. Y antes de hablar del Espíritu Santo, en ese pasaje, el apóstol Pablo les explica a los Gálatas que una persona que no vive bajo la dirección del Espíritu, está pues viviendo bajo la dirección de la carne o en la carne, como lo dice ahí. Y vivir en la carne significa precisamente eso, no vivir bajo la dirección del Espíritu Santo y por el contrario, hacer todo lo que la carne quiere. Básicamente pues vivir en la carne es vivir en pecado, porque la carne, hermanos, la carne es la que nos pide el pecado, la carne es la que nos pide placeres pecaminosos, la carne es la que nos pide diversión malsana. Y ahí yo quisiera también extenderme un poquito. Divertirse no está malo si no hay pecado. Tener ciertos placeres no es tan mal si no hay pecado. Todo lo que conlleva pecado, ahí es donde está mal. Ahí es donde ya está interviniendo pues la carne. Y el apóstol Pablo ahí enumera algunas de las que él llama las obras de la carne. Aunque quiero decir, mis amados hermanos, que esta tampoco es una lista exhaustiva, no incluye todas las obras de la carne. Pero yo quisiera decir que podríamos decir que las obras de la carne son todas aquellas cosas que son malas, son todas aquellas cosas que son pecado. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo ahí. Ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son inmoralidad sexual. Todo lo que tenga que ver con inmoralidad sexual es pecado. Podríamos decir fornicación, adulterio, pornografía, homosexualismo, lesbianismo y toda clase de inmoralidad sexual. Y sigue él diciendo aquí, ¿verdad? Impureza, desenfreno, idolatría, hechicería. Él habla aquí de pecados de índole espiritual. Pero luego mira lo que dice: enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, partidismos. Últimamente yo estaba hablando acerca mucho de partidismo, ¿verdad? Tomar partido. Hay que tener cuidado con eso. Y sigue diciendo envidia, borracheras, orgías. Ahí podríamos incluir el uso de drogas. Y mira lo que dice cosas semejantes a estas. Por eso es que esta no es una lista pues exhaustiva y completa. Y termina diciendo, de las cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mis amados hermanos, uno no puede ser cristiano y practicar estas cosas, estas obras de la carne. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Y dice que si sembramos para la carne, vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para el Espíritu, vamos a cosechar vida eterna. Hermanos, si somos cristianos, no podemos practicar estas cosas. Ahora, quiero aclarar algo. No es el practicar o el manifestar o el tener el fruto del Espíritu Santo lo que nos salva. No. Lo que nos salva es la fe en la obra redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Cuando Él cargó con nuestros pecados, Él murió y resucitó al tercer día. Pero como decía en el primer punto,
el fruto del Espíritu Santo es una muestra de nuestra fe genuina en Jesucristo y su obra redentora en nosotros. Porque creo que ya lo mencioné, pero una persona no puede creer en Cristo verdaderamente y seguir viviendo igual, en pecado, practicando el pecado. No, mis amados hermanos. Y es claro entender, pues, que una persona que vive practicando estas obras de la carne no es dirigido por el Espíritu Santo. Y no solo eso, pero el apóstol Pablo advierte ahí al final que este tipo de personas no heredarán el reino de Dios. Pero por el contrario, mis amados hermanos, y esto es lo bueno, que una persona que manifiesta el fruto del Espíritu Santo, una persona que ha crucificado la carne, una persona que no practica estas cosas, esa persona demuestra que el Espíritu de Dios reina en su vida. Gloria al Señor. Aleluya. Mis amados hermanos, si hemos creído en Jesucristo, dejémonos guiar por el Espíritu Santo y por la palabra de Dios. Si hemos creído en Jesucristo, manifestemos el fruto del Espíritu Santo. Dicen amén, hermanos. Aleluya. Así es que si el Espíritu Santo está reinando en nuestra vida, es precisamente porque, en tercer lugar, y esta es la tercera razón por la cual el fruto del Espíritu Santo es tan importante en nosotros, es porque ese creyente se ha rendido a su dirección, a la dirección del Espíritu Santo. Yo creo que ya hablé bastante acerca de la importancia de rendirnos al Espíritu Santo, pero quiero hacer más énfasis. Escuchen esto, un árbol frutal no da fruto a menos de que tenga las condiciones adecuadas para hacerlo, que podrían incluir tener una buena tierra, una tierra que sea nutritiva, y si no tiene los nutrientes necesarios, pues uno se los debe de agregar, ¿no es cierto? Necesita agua en cantidades apropiadas. Si tiene muy poca es malo, si tiene demasiada es malo. Cantidades apropiadas. Luego hay que proteger ese árbol frutal, cuidarlo de malezas, cuidarlo de insectos, cuidarlo de plagas. Nosotros tenemos ahora un higo que nos regalaron y tenemos un árbol de limón. Y el árbol de limón es el que nos ha dado un poquito más de problemas con una plaga. No le estábamos echando el nutriente adecuado. Pero pues el punto es que un árbol frutal no va a dar fruto a menos de que tenga las condiciones adecuadas. Pero si tiene las condiciones adecuadas, ese árbol va a estar sano y va a dar mucho fruto. Entonces, para que el Espíritu Santo dé fruto en una persona, también necesita las condiciones adecuadas. Y entre ellas, una de las más importantes es precisamente que el Espíritu Santo se rinda a la dirección, que la persona, que el creyente se rinda a la dirección del Espíritu Santo. El Espíritu Santo jamás nos va a obligar a hacer algo. ¿Te has dado cuenta en la Biblia que Satanás y los demonios, esos vienen a una persona y lo controlan totalmente? ¿Lo dominan completamente? El Espíritu Santo no hace eso. Aunque el Espíritu Santo es todopoderoso porque es Dios. Es más poderoso que Satanás y que cualquier demonio. Es todopoderoso. Pero no hace eso. Somos nosotros los que le debemos de dar, si pudiéramos decirlo así, tal vez no es la palabra más adecuada, pero el permiso, la autorización. Quiero decir, rendirnos a la dirección del Espíritu Santo. Rendir nuestra voluntad, pues. Otorgarle el derecho al Espíritu para que nos guíe, para que nos llene. Pablo le dice a los Gálatas, escucha, que anden en el Espíritu. Y así, dice, jamás ustedes van a satisfacer los malos deseos de la carne. Anden en el Espíritu. Ellos, los Gálatas, eran los que tenían que andar en el Espíritu. Y de esa manera, pues, no iban a satisfacer los deseos de la carne. Romanos 8:9 dice, sin embargo, ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu. Esa es la voluntad de Dios, que no vivamos según la carne, sino que vivamos según el Espíritu. Y mira, dice después,
si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. En otras palabras, si lo volteamos aquí un poquito, Pablo les dice, ustedes viven en la carne porque el Espíritu no mora en ustedes. ¿Te das cuenta? Pero lo que él dice realmente es, ustedes, dice, no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu mora en ustedes. Y termina diciendo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y es que, mis amados hermanos, nosotros podemos estorbar, podemos detener la obra del Espíritu Santo cuando no le damos esas condiciones adecuadas, cuando no nos rendimos verdaderamente a Él. Efesios 4:30, por ejemplo, dice, no entristezcan al Espíritu Santo, en quien fueron sellados para el día de la redención. Fíjate, no entristezcan al Espíritu Santo. Es decir que, repito, uno puede estorbar la obra, la influencia, la dirección del Espíritu Santo en su vida. Uno puede detenerla y uno puede entristecerlo. Qué tremendo. Y al leer el contexto de ese pasaje, uno puede darse cuenta de las cosas que lo entristecen, que básicamente son cosas malas, cosas que son pecado. Ahí el apóstol Pablo enumera algunas, dice la mentira, el enojo, por ejemplo, el enojo que no se quita, que dura demasiado, el darle lugar al diablo con un mal comportamiento, robar. Él habla de palabras obscenas también, él habla de amargura, de ira, de gritos, de calumnias, de maldad. Todas esas cosas entristecen al Espíritu Santo y estorban al Espíritu Santo. Por eso digo, hermanos, en este punto, que nosotros también tenemos que rendirnos. El fruto del Espíritu Santo es importante porque muestra que nosotros verdaderamente nos hemos rendido. Cuando tú mires un cristiano o una cristiana que manifiestan este fruto, son amorosos, son pacientes, tienen gozo, tienen paz, son buenos, son mansos, se saben controlar. Ahí tú estás viendo a una persona que verdaderamente se ha rendido al Espíritu Santo y que está siendo guiada por el Espíritu Santo. Esa verdaderamente es una muestra de que una persona, que un creyente está siendo lleno, dirigido por el Espíritu Santo. No tanto los dones, y vamos a hablar de eso más adelante, no el día de hoy, pero probablemente el miércoles o el próximo domingo. Pero esa sería la tercera razón. Y la cuarta razón por la cual el fruto del Espíritu es importante es porque es uno de los más grandes testimonios de la obra de salvación que Cristo ha hecho en nuestras vidas hacia el mundo. Yo estaba pensando, por ejemplo, cuando Jesús se encuentra con esa mujer samaritana. ¿Te recuerdas de la historia? Jesús manda a sus discípulos a traer pan y él se acerca a este pozo y en el pozo se encuentra con esta mujer y empieza una interacción ahí. Y Jesús le dice a la mujer, pues, básicamente cómo era su vida. No nos dice las razones por las cuales esta mujer había vivido y estaba en esas condiciones, pero es fácil entender, pues, de que esta mujer había tenido una mala vida. Había tenido, me parece, 5 maridos y ahora con el que estaba viviendo no era su marido, si no recuerdo mal. O sea, pues una mujer que había vivido de una manera bastante libertina, en pecado, etcétera, etcétera. Pero luego de que Jesús tiene este encuentro con ella cree en Jesucristo. Y ahí empieza esa obra maravillosa de transformación. Y escucha lo que dice la palabra del Señor. Juan 4:39 al 41 dice, muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él a causa de la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces cuando los samaritanos vinieron a él,
rogándole que se quedara con ellos, se quedó allí 2 días, y muchos más creyeron a causa de su palabra. Algo sucedió en esta mujer, algo espectacular, algo maravilloso, que ella fue a su pueblo, con su gente, y les contó acerca de Jesús, y ellos la vieron, y ellos vieron que algo estaba pasando en su vida, y por eso fue que decidieron ir también a escuchar a Jesús y hasta pedirle que se quedara con ellos. Mis amados hermanos, probablemente a todos nosotros nos ha pasado que cuando entregamos nuestra vida a Cristo, Él nos cambió, Él nos transformó. ¿Y cuál fue la impresión que causamos en las demás personas? Las demás personas vieron esa transformación. Tal vez antes éramos viciosos, usábamos drogas, éramos borrachos, etcétera, y lo dejamos de hacer. Gloria a Dios. Tal vez antes éramos mal hablados y iracundos y enojones y todo eso, y ahora ya no lo somos. Tal vez antes practicábamos todo tipo de pecado sexual y lo dejamos. Gloria al Señor, mis amados hermanos. Esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros, el fruto del Espíritu Santo. Por eso digo, es un buen testimonio para aquellos que todavía no conocen a Jesucristo. Me recuerdo, por ejemplo, del endemoniado gadareno. ¿Se recuerdan ustedes? Jesús llega a esta región de Gadara y sale este hombre que está poseído de demonios. Jesús le pregunta cómo se llama. Él dice, me llamo Legión porque somos muchos. Y Jesús los expulsa, los manda a un hato de cerdos y bueno, el hombre es libre. Y al final dice la palabra del Señor, después de que este hombre nadie lo podía atar, dice que lo ataban con cadenas y él rompía las cadenas y andaba desnudo completamente por el cementerio. Estaba uno en nuestros tiempos. Si nosotros viéramos a una persona así, diríamos esa persona está totalmente loca, está totalmente desquiciada. Pero luego cuando Jesús lo libera, el hombre está sentado, vestido, en paz. Aleluya. Y el hombre le dice a Jesús, Señor, yo quiero seguirte, yo quiero, a donde tú vayas, yo también quiero ir. Y se recuerdan, Jesús le dice, tú tienes que regresar a tu familia, tienes que regresar a los tuyos y contarles lo que Dios ha hecho en ti. Marcos 5:20 dice, Él se fue y comenzó a proclamar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho por él, y todos se maravillaban. Mis amados hermanos, como creyentes, tenemos que rendirnos al poder, a la dirección del Espíritu Santo. Tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Tenemos que andar en el Espíritu Santo. Y tenemos que permitir que el Espíritu dé ese fruto en nosotros. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, dominio propio. Y a donde quiera que vayamos, en nuestra casa, empezando en nuestra casa, con nuestra familia, luego con nuestros amigos, con los vecinos, luego cuando vamos al trabajo, tenemos que manifestar el fruto del Espíritu Santo, porque si no, ¿qué testimonio estamos dando? Si vamos al trabajo y somos enojones y andamos insultando a medio mundo y andamos murmurando y nos andamos quejando, ¿y qué testimonio estamos dando? No estamos dando testimonio de que el Espíritu Santo vive en nosotros. Estamos dando testimonio de que no hemos crucificado la carne, que andamos según la carne, y hay que tener cuidado con eso. No, mis amados hermanos, rindámonos a la dirección del Espíritu Santo, vivamos llenos. Amén, aleluya. Una de las cosas que más impresiona positivamente a los que no conocen al Señor es la obra de transformación en nuestras vidas. Y eso es lo que hace pues el fruto del Espíritu Santo. Mis amados hermanos, yo creo que el fruto del Espíritu Santo va primero y va antes que los dones del Espíritu Santo. En la iglesia, y la verdad esto pasa mucho en la iglesia pentecostal, se le da demasiado énfasis a los frutos del Espíritu Santo.
Y no digo que esté mal darle bastante énfasis, pero a veces no se le da suficiente énfasis al fruto del Espíritu Santo. Y repito, yo creo que el fruto del Espíritu Santo va antes de los dones del Espíritu Santo. No quiero decir que el fruto sea más importante que los dones. No quiero decir que sean mejores. No. Son igualmente importantes delante de Dios y para el beneficio de la iglesia y de la obra del Señor son igualmente importantes. Pero repito, a veces al fruto se le da muy poca importancia. Yo he conocido personas que dicen tener ciertos dones del Espíritu Santo. Y bueno, yo no lo voy a negar porque yo no soy quien para negarlo. Pero manifiestan obras de la carne. Son corajudos, son chismosos, son mentirosos, etc. Entonces, ¿qué está pasando ahí? No, mis amados hermanos. Vamos a manifestar el fruto del Espíritu Santo. Si hemos creído verdaderamente en el Señor, si verdaderamente la obra de redención de Cristo es una realidad en nuestras vidas, si verdaderamente nos hemos rendido al Espíritu Santo, debemos de manifestar el fruto del Espíritu Santo. Dicen amén, hermanos. Y con la ayuda del Señor, así lo vamos a hacer. Vamos a orar, mis amados hermanos, y a rendirnos al Señor y a proponernos que el Espíritu Santo dé ese fruto en nuestras vidas. Aleluya. Cierra tus ojos. Señor, en este momento recordamos, Señor, y hacemos énfasis en la importancia que tiene el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas y también en la iglesia, Señor, en nuestras congregaciones. Nuestras congregaciones deben de ser lugares donde abunda el amor, abunda la compasión, la tolerancia y todas esas cosas que son manifestaciones verdaderas de que tú moras en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a rendirnos totalmente. Ayúdanos a ser llenos. Ayúdanos a que tu Espíritu Santo nosotros le demos la libertad necesaria y las condiciones necesarias para que pueda dirigirnos, para que pueda guiarnos, para que pueda llenarnos y dar ese fruto maravilloso en nuestras vidas, Señor. Que nuestro cónyuge diga, wow, ¿qué te está pasando? Que nuestros hijos digan, mi papá, mi mamá, de veras que es un cristiano, que es cristiana. Que en el trabajo, donde quiera que vayamos, Señor, digan, esa persona es diferente. ¿Por qué esa persona es así? Señor, ayúdanos a rendirnos y que tu Espíritu Santo dé fruto en nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Te gustaría hacer una oración en donde le rindamos nuestra vida al Espíritu Santo? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos y dile, Espíritu Santo, yo te entrego mi corazón, te entrego mi alma y te pido, Señor, te pido, Espíritu Santo, que me llenes y que me dirijas. Yo me rindo a ti, me rindo a tu voluntad, me rindo a tu dirección, rindo mi voluntad a la tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Y antes de despedirnos una vez más, quiero orar por ti y por tu familia. Vamos a orar. Padre, una vez más te pido por mi hermano, por mi hermana y por su familia, Señor. Te pido que los protejas, te pido que los bendigas y te pido que los prosperes en todos los aspectos de su vida. Bendícelos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Una vez más, también yo siento en mi corazón que oremos por un milagro. Si tú tienes necesidad de un milagro de Dios, si hay algo que parece imposible de que ocurra, ¿por qué no le pedimos al Señor? Para Él no hay nada imposible. Se lo pedimos. Aleluya. Vamos a orar. Padre, yo no sé, Señor, cuál sea la necesidad de mi hermano o de mi hermana. Yo no sé cuál sea la necesidad de esta vida, Señor, de esta persona o de esa familia, pero tú sí lo sabes. Y para ti no hay nada imposible, Señor. Tú todo lo puedes hacer. Así es que yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, de que tú obres un milagro, un portento, una maravilla, Señor,
Para ti no hay nada imposible. Y desde ya te vamos a dar gracias y vamos a creer que así será, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y cuando el Señor conteste tu necesidad, tu petición, cuando el Señor te haga ese milagro, déjanoslo saber, por favor. Sería una cosa maravillosa poder compartirlo con todos. Amén. Bueno, y la última oración. Si tú quieres entregarle tu vida a Jesús, si quieres empezar a vivir para Jesús, repite esta oración después de mí. Cierra tus ojos y dile: Señor Jesús, yo me rindo a ti. Perdóname de todos mis pecados. De hoy en adelante quiero vivir para ti. Yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Que Dios los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz, que la bendición, que la presencia del Señor sea en sus vidas y en sus familias. Hasta pronto.